Muy bien. Pues buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta entrega de las jornadas de formación online que organizamos la Federación de Baloncesto de Castilla y León y la CLEP. Yo soy Nacho Coque, director deportivo de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, máximo responsable de formación de esta federación. Y hoy pues voy a tener el gusto y el placer de moderar esta jornada de especialistas en categorías de formación. Y nada, sin más dilación, vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy con nosotros. Vamos a empezar por Ana Yuñer, es jugadora internacional, entrenadora superior de baloncesto, miembro del Gabinete Técnico de la Federación Española del Baloncesto y responsable FEP en categorías de formación, con una amplísima experiencia, y también responsable del programa de 3 contra 3. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas buenas tardes y muchas gracias a vosotros. Bueno, continuamos. Vamos a empezar de lejos a más cerquita. David Jimeno, también entrenador superior de baloncesto y jefe de cantera del Juventud de Badalona. No tengo que decirlo, pero sin duda una de las mejores canteras de Europa y obviamente de nuestro país. Encantados de tenerte con nosotros, David. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y esperamos estar a la altura en esta grandísima tertulia. Seguro que sí, seguro que sí. Más cerquita, pero todavía un poco lejos de donde estamos Enciso y yo, el gran Evaristo Pérez, seleccionador nacional femenino absoluto, seleccionador FEP en categorías de formación femenina con unas cuantas medallas de oro en su cuello, seleccionador también con mucho, lo digo con muchísima honra, cadete masculino de Castilla y León, que no sé cómo lo convencimos, pero estuvo con nosotros durante 2 años, y miembro asiduo de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Varis, gracias por estar en este barco hoy. Nada, muchas gracias a vosotros y encantado de compartir este rato con todos los que nos estén escuchando. Fenomenal. Y por último, más cerquita, compañero de profesión, David Enciso, responsable de la cantera del CBC Valladolid, entrenador superior, preparador físico también de la Federación Española de Baloncesto, también con un montón de medallas en su cuello. Segundo entrenador, también con mucha honra, durante 11 años de selecciones masculinas de Castilla y León y también miembro asiduo de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Muchísimas gracias por estar a nuestro lado, David. Muchas gracias a vosotros, Nacho. Buenas tardes a todos. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya con un poquito la temática que nos trae aquí sobre formación. Quiero explicar un breve momento cómo vamos a estructurar esta charla, ponencia, como la queréis llamar. Vamos a hacer 4 bloques temáticos. Vamos a empezar hablando del día a día en un club de formación. Después pasaremos a hablar un poquito de la estructura de un club de cantera, el método, la filosofía de club, viendo un poquito las diferentes opiniones de los diferentes ponentes que están con nosotros. Y finalmente hablaremos de organización de contenidos en un entrenamiento para dar pistas a los entrenadores de cómo hacer las cosas pues un poquito mejor desde la visión de esta gente tan potente en la parte formativa que nos acompaña. Y finalmente, a partir de más o menos de los 70 minutos, 80 minutos de charla, intentaremos dar paso a las preguntas para que nadie se quede sin dudas. Y si os quedáis sin dudas, al final, o con dudas, mejor dicho, pues los diferentes ponentes nos darán una pista de dónde les podéis encontrar en un correo electrónico o a través de las redes sociales para que nadie pues se encuentre pues fuera de juego o que se deje nada en el tintero. Vale, pues si os parece vamos a empezar un poco, vamos a lanzar la primera pregunta y el primero que quiere intervenir, interviene. Vamos a hablar de pautas para entrenar mejor en esas categorías de formación, infantil, cadete, junior. El que quiera empezar, pues ahí os dejo el micrófono. Bueno, venga, voy a romper el hielo. Parecía que estábamos todos esperando que... Bueno, vamos a ver, en cuanto a pautas para entrenar mejor, como dice el encabezado, podríamos decir muchas, ¿no? Pero yo creo que hay que acotar un poquito y sobre todo darle protagonismo a algunas sobre otras. Yo me atrevería a decir que hoy día una de las cosas más importantes que tenemos que intentar hacer dentro de los entrenamientos
es aumentar en la medida de lo posible el tiempo útil motriz del entrenamiento, lo que se llama vulgarmente el TUM, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar que los entrenadores estamos muy, yo creo, acostumbrados a escuchar nuestra propia voz, pues dejar de hablar tanto, observar mucho, y una cuestión que a mí también no sé cómo decirlo, ¿no? Pero creo que resulta fundamental en los entrenamientos, y son las correcciones. Tenemos que aprender mucho a corregir bien, sin perder ritmo dentro del entrenamiento, y dar las correcciones oportunas en cada momento, correcciones individualizadas, y para mí eso es uno de los detalles que dan calidad a un entrenamiento y también a un entrenador cuando entrena. Enciso, ¿alguna cosa que puntualizar, mayores? Yo no me he ido tanto a la concreción porque yo creo que más adelante vamos a hablar un poco de las habilidades de los entrenadores, ¿no? Entonces yo creo que las pautas tienen que estar contextualizadas, depende del nivel del equipo que tenemos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Y yo tengo 4 pasos que a mí me parecen muy importantes, que son crear, ordenar, realizar y corregir, ¿no? Entonces, como se ha referido Evaristo, que yo creo que vamos dentro de la cancha, y yo me he llevado un poco las pautas a llevarlas a la cancha, ¿no? Creo que esas 4 pautas son muy importantes, tener muy claro el camino o la filosofía que tenemos, y a partir de ahí llevar todo eso a la cancha. Obviamente totalmente de acuerdo con lo que dice Evaristo, luego hablaremos de los entrenadores, ¿no? y de lo que es el detalle, y de lo que es las correcciones, y de lo que es el tiempo útil de la hora y media o 2 horas que tengamos, ¿no? Pero sin una visión más general, yo creo que es muy importante eso: crear, ordenar, realizar y luego corregir. Ana, es verdad que en el baloncesto podríamos establecer como 3 categorías distintas. Por un lado, el baloncesto muy competitivo, luego estaría una fase intermedia en la que son equipos que tienen, que están en club y que no aspiran a lo mejor a llegar a las últimas posiciones del Campeonato de España, y por último el baloncesto social, pero todo es baloncesto, ¿no? ¿Significa el baloncesto social no entrenar bien? ¿Significa que cuando estamos en un equipo que no tiene unos objetivos marcados de competitivos, no debemos de entrenar con las mismas pautas que entrenaríamos a un equipo competitivo? ¿Cómo lo ves tú, Ana? Bueno, a ver, para mí el baloncesto social, como tú has dicho, pues es una parte más del baloncesto, ¿no? Yo lo veo, pues bueno, como bien has dicho, el que es más competitivo, y bueno, el intermedio y el social. Para mí el social, al final, lo que es fundamental es, desde mi punto de vista, el enganchar a gente. O sea, es más hacer casi un juego más que el propio deporte, desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, yo para mí creo que es fundamental en el baloncesto social el quitar la presión. O sea, para mí es trabajar como puedes trabajar, pues el crecimiento de jugadoras. Yo también entiendo de que son equipos menos hechos a la medida, que hay más diversidad de jugadores, de jugadoras. Entonces yo creo que ahí lo más importante es la diversión, es el quitar la presión, y el que la competición sea un juego más que la parte competitiva del deporte en sí. Entonces, a partir de ahí, el trabajar, pues yo creo que se puede trabajar sobre todo lo que son el desarrollo, pues a nivel de habilidades técnicas. Siempre yo creo que a nivel motivacional, a nivel buscar herramientas pues que quiten la frustración. Yo creo que en el social hay que quitar todos estos aspectos que igual en el competitivo, en un momento dado, aunque la idea es intentar limarlo lo máximo posible, pero existe, porque no podemos engañar que la competición conlleva pues bueno, momentos de frustraciones, momentos de máxima competitividad que roza a veces, pues bueno, digamos las buenas, no buenas formas, pero sí
que la competición te puede, ¿no? Un poco. Entonces, para mí el social es trabajarlo, pero a la vez es el tener todo, o sea, quitar la parte competitiva, la parte de frustraciones y dejarlo más en la parte de juego. Jimeno, porque como ha ido David, muchas gracias, Ana. Jimeno, yo te quería preguntar, desde tu punto de vista, estando en el club en el que estás, ¿qué creéis en el día a día? ¿Dónde ponéis el acento para ser diferentes e intentar ser los mejores? En lo que es el día a día en el club y en los entrenadores. Yo, mira, lo que acabamos de hablar del baloncesto social y el baloncesto competitivo, creo que es una gran realidad del Joventut Badalona, ya que coexisten las dos líneas y trabajamos con ellas conjuntamente. Una línea se nutre de la otra, sin lugar a duda, ¿no? Hay jugadores, por ejemplo, como Pau Rivas, formado en la cantera, que empezó en el baloncesto social con nosotros en los 4 añitos y ha ido subiendo poco a poco hasta llegar a un baloncesto pues, más competitivo. Creo que precisamente es esta una de las grandes éxitos del Joventut Badalona, que las dos líneas coexisten, la metodología es la misma, la exigencia también, pero el nivel seguramente de los jugadores o jugadoras que tenemos en el baloncesto competitivo sí que es verdad que es más alto. El método es el mismo, la exigencia tendría que ser la misma, sí que es verdad que a lo mejor a la hora de añadir más contenido, seguramente en el baloncesto competitivo puedes llegar a leer más páginas del libro. Pero creo que precisamente es esta la fórmula de coexistir entre el baloncesto formativo social y el baloncesto formativo competitivo. Perfecto. Baris, ¿tú cómo ves a los clubs que crees que sacan mejores jugadores visto desde fuera? Porque eres una persona que analiza muchísimo todo el baloncesto. ¿Dónde crees que se marcan los detalles? ¿Dónde crees que se marcan las diferencias en los clubs que de verdad trabajan para sacar jugadores en el que ves una evolución, jugadores y jugadoras, y los que no lo hacen? ¿Dónde se marcan esas diferencias? Mira, yo creo que esas diferencias que mencionas se marcan primero por arriba y después por muy abajo. Quiero decir por arriba porque comienzan con una buena y correcta planificación de todo lo que se ha de hacer dentro del club en cuanto a infraestructura, en cuanto a estructura propia del club, en cuanto a tener una misión y visión de lo que quieres hacer, tener muy claras las cosas de lo que quieres hacer, y eso parte de una jerarquía de planificación que va de arriba a abajo. Pero también los detalles, lo que va de abajo hacia arriba, también es muy importante. Sin embargo, dices, las claves para sacar a buenos jugadores. Yo creo que la clave no es sacar un buen jugador, sino sacar la mejor versión que se pueda de cada uno de los jugadores que tengamos en cada momento, porque todos aspiramos a entrenar buenos jugadores, ¿no? Pero yo creo que la aspiración de todo entrenador debe ser la de llegar a conseguir la mejor versión de cada uno de los jugadores que tenemos. Pero como te digo, para mí una de las claves es esa, es tener una planificación muy bien estructurada, unos objetivos muy claros, una metodología, es decir, tu método, cómo vamos a conseguir estos fines y estos objetivos que nos están presentando o que queremos alcanzar, ¿no? Yo creo que ahí, desde arriba y desde la planificación fuera de la pista, es como luego se traslada eso a la pista y se consiguen los buenos resultados que se consiguen en algunas canteras. Pero yo creo que sobre esto también podrían opinar muy bien tanto los dos Davides. Sí, bueno, desde luego que vamos a ir repartiendo un poquito las preguntas y no vamos a dejar de opinar todos sobre este apartado que considero que es muy importante. Yo le quería preguntar, no sé si tenéis algo que puntualizar, David, Jimeno, sobre esto. Yo diría que es muy importante que una vez el club determina cuáles son los jugadores que tienen más capacidad para llegar a convertirse en profesionales, es importante tener el punto de vista formativo en el sentido de no tener a jugadores a su alrededor más competitivos que él en un momento determinado para que no le tapen y en un futuro sean estos jugadores a lo mejor que no tienen tanto recorrido. En cambio, hay jugadores que tienen un recorrido pues que creemos nosotros que es más largo e intentamos no añadirle más competitividad a su alrededor para que justamente sea este jugador o este jugador el que
el que se enfrente a las dificultades y sea él el que tenga que de algún modo espabilarse para llegar arriba. Perfecto. Enciso, así en líneas generales, ¿tú qué crees que es lo que define a un buen entrenador de cantera, un buen entrenador de categorías de formación? Bueno, yo creo que un buen entrenador tiene que tener unas cualidades identificadas yo creo que en el club, tiene que tener ilusión, creo que tiene que tener un sello propio puesto un poco al servicio del club y luego tiene que disfrutar de su trabajo. Yo creo que hay entrenadores que buscan servirse del baloncesto, aunque se viene un poquito duro, y yo creo que hay que servir al club y al baloncesto, ¿no? Y fundamental el tema de disfrutar, ¿no? Hablo con los entrenadores que nosotros tenemos en el club y creo que lo más orgulloso es que a todos les gusta el baloncesto, ¿no? Y eso parece que es algo obvio, pero creo que tiene que ser algo limpio, ¿no? A la hora de hacerlo. Luego podríamos entrar si tienen mejores, peores ejercicios, si son lo que decía Baris antes, si aprovechan el tiempo útil, esos detalles se pueden pulir poco a poco, pero creo que tienen que tener esa base de partida. Jimeno, una pregunta clara vinculada con tu club. ¿Qué características deben de tener, en un club de máximo nivel, los entrenadores de las categorías infantil, cadete y junior? ¿Cómo lo estructuráis? ¿En qué te fijas para poder elegir y poner al que tú piensas que es la mejor persona, el mejor perfil para cada puesto? Primero, con los entrenadores en el Juventud intentamos generarlos desde la base también. Es decir, yo, por ejemplo, fui jugador del club, no llegué a un nivel muy alto, pero sí, al haber sido jugador del club, te empapas de la filosofía y de qué tipo de idea tenemos. Y es lo que intentamos. Intentamos generar entrenadores de la base, jugadores que han sido jugadoras, que hayan pasado por diferentes estamentos del club. No tienen por qué haber llegado o al primer equipo o al junior o al cadete, simplemente que ya entiendan la filosofía del club. Entendemos que si se te transmite es más sencillo para ti también transmitirla, ¿no? Esto lo primero y lo más importante que creo que para nosotros nos da mucha identidad también, el hecho de no tener que tampoco ir a buscar muchos entrenadores desde fuera. Y evidentemente cuando vamos a buscar entrenadores de fuera, creo que el entrenador del Juventud, a la hora de yo, por ejemplo, como director de cantera, yo coloco a los entrenadores según los jugadores. Los entrenadores, la verdad es que me preocupa poco porque tenemos esta fuerza como club, si les gusta o no el equipo, o si ellos creen o no, aunque evidentemente tienen que estar cómodos, pero según el perfil de jugador que tenemos y que yo entienda o entendamos que necesita un perfil de entrenador más o menos exigente, que trabaje de una manera determinada, pues así colocaremos los entrenadores. Por curiosidad, ¿cuántos entrenadores tenéis en la peña en cantera? Mira, yo tenía un organigrama que si os parece os lo comparto. Sí, por favor. Mira, a ver, compartir. Vale, entonces... Estamos viendo la de Zoom, eso es. Perfecto, os quito aquí un poco. Y nos vamos aquí. Yo tenía aquí un organigrama. Estamos viendo eso, ahora, es esa. Ahora. Sí. Perfecto, yo tenía aquí un organigrama, un poco lo que comentábamos antes del baloncesto social y del baloncesto de élite, ¿no? Tendríamos a Jordi Martí como director deportivo, David Jimeno como director de cantera y luego masculino y femenino. Y luego tenemos aquí en negro los coordinadores que serían de los equipos de rendimiento, que sería en el masculino David Jimeno con los 9 equipos de línea de club y luego en el femenino Héctor Sánchez con los 9 equipos de línea de club. Y luego tendríamos a los coordinadores que serían Pau Marguí y Aitor López en el masculino y Pera Pons en el femenino. En total, como está arriba, son 48 equipos y más de 500 jugadores y jugadoras que hay en el club. Entrenadores estamos por encima de
de los 100 entrenadores. Pensar que como sale en el organigrama, al ser una entidad de puro baloncesto a nivel social, a nivel nos nutrimos conjuntamente y de alguna manera los coordinadores son los que nos ayudan a tener todo el trabajo de supervisión de todos los entrenadores y jugadoras. Perfecto, muchas gracias por compartir. Tienes que dejar arriba, dejar de en rojo. Exacto, aquí. Ahí. Ana, Federación, tú controlas mucho la categoría femenina. ¿En qué te fijas cuando ves a un entrenador o una entrenadora que te gusta y que puede encajar desde las pequeñitas, U13, U14, hasta la gente un poquito más mayor? ¿Qué son los detalles que te hace apostar por alguien? Bueno, a ver, si en un club creo que es complicado, yo creo que a nivel de federación muchas veces igual mucho más, ¿no? Bueno, aquí yo no tengo organigramas, pero claramente, a ver, aquí el director deportivo es José Ignacio Hernández y él es el encargado, ¿no?, en estos momentos de un poco pues fichar, ¿no?, a todos los entrenadores. De todas formas, a ver, lo que sí que está claro, y sobre todo en selecciones, lo que son las selecciones de formación o las pequeñas, vamos, las primeras edades, ¿vale?, de U12, U13 e incluso U14, aunque un 14 ya hay un paso más, pues básicamente es muy importante, aparte de la ilusión que ha dicho antes David, que yo creo que es fundamental, sobre todo al entrar en temas de selecciones. Si lo es en un equipo, yo creo que en una selección mucho más, el intentar que no sea un puente de, sino que va a ir a disfrutar y a compartir y a disfrutar de las niñas. Dinamizadores, yo creo que es muy importante la acción dinamizadora, sobre todo en las primeras etapas, que tengan gran empatía con los niños, niñas. Yo creo que también son virtudes que deben tener o que creo que es importante que puedan tener los entrenadores que están en estas edades. Y después yo ahí ya uno lo que ha comentado Evaristo al principio, que es la corrección. Yo creo que es muy importante el trabajo de los pequeños detalles, las correcciones. Estamos hablando de un grupo de niños en el que primero hay nerviosismos, entonces es importante llegar a ellos y después saber corregirles las pequeñas cosas, porque ellas tenemos que plantear de que vienen a las selecciones después de estar en el club. Por lo tanto, tenemos que intentar evitar contradicciones y que en esta etapa pues los niños puedan disfrutar a la vez que nosotros irlos conociendo en un entorno diferente que es a lo de los clubes, ¿no? Que al final la selección también es eso, o sea, nosotros es ver a los niños y a las niñas en entornos diferentes a los que ellos están habituados. Y este tipo de gente es la que nos ayuda a poder ver a la gente, a ver a estos niños. En edades ya... ¿Sí, Baris? Sí, te oímos, te oímos. Sí. Vale. En edades ya, pues, 14, 15, aparte de dinamizadores, empatía, y entramos ya también, sobre todo, en la corrección, ¿vale? Yo creo que es también importante, más los primeros aspectos o creciendo en el aspecto táctico, ¿no? La comunicación, muy importante, buena comunicación para que los niños y las niñas lo puedan entender bien. Y cuando entramos en U16, a partir de U16, que es cuando empiezan ya los primeros campeonatos de Europa, ahí sí que, a ver, yo parto de una base, o partimos de una base al estar en federación, que todos los entrenadores que puedan haber y todos los seleccionadores, lógicamente, son excelentes entrenadores. O sea, partimos de que estamos hablando de que el 99% son excelentes entrenadores y luego, pues bueno, igual buscas determinadas cosas que puedan encajar pues para llevar las selecciones o estar en los grupos de selecciones, que tampoco no siempre es lo mismo llevar o estar en el grupo. De U16 a U18, yo creo que hay un aspecto fundamental, principalmente en femenino, que conozco yo más, y es el de dirigir un grupo de trabajo. En femenino, pues en los equipos de formación canteras, normalmente no es habitual pues, ser 3 entrenadores, fisioterapeuta, médico, delegado, o sea, un grupo amplio de trabajo, y es muy importante también el ser capaces de dirigir
un grupo de trabajo. Aparte de, ya he hablado de los aspectos de entrenadores. Después también, y ahí a lo que decía David, el tema de, a ver, es muy importante el saber ser entrenadores que sean capaces de ver las jugadoras que tienen, los jugadores que tienen para sacarles el máximo rendimiento a este grupo. En una selección no se tiene normalmente el grupo, el equipo que tú quieres, sino que son a nivel de generación, pues lo que da cada año las generaciones. Entonces, bueno, tienes que tener tu idea, pero a la vez el ser capaz de adaptarte para sacar el máximo rendimiento a los jugadores y jugadoras que tengas. Y esto yo creo que es muy importante el tener pues esta capacidad, ¿no? Y después, bueno, la flexibilidad en la construcción de un grupo, puedes tener ideas, pero al final tienes un mes para construir un grupo para competir de 16 a 18, por lo tanto, es peculiaridades diferentes a las de un club. U19, U20 ya estamos hablando prácticamente de senior, son los primeros años de senior y yo creo que en este sentido es quizá el punto que no quiere decir que los demás no, pero es el trato ya más de jugadoras senior. Y un detalle que sí que quería comentar, que es de U16 o U18, aparte de la exigencia máxima, aparte de las correcciones que hemos hablado, que se mantienen en todas las categorías, o sea, he empezado a las 12, pero la corrección para mí es fundamental en todas las categorías. Es para mí también muy importante el ser conocedores de las edades de formación. Aunque sean entrenadores, entrenadoras que estén entrenando en categorías de alto nivel, de alto rendimiento, para mí en selecciones es importante que además sean conocedores de los trabajos de formación. Bueno, ahí Baris puede hablar él también muchísimo porque, vamos, hemos coincidido y sabe perfectamente, yo creo, de lo que estamos hablando. Así, a grosso modo, diría que van por ahí los tiros. Sí, por alusiones, Ana, pues fíjate, te estaba escuchando con tremenda atención y es que además estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Fundamentalmente, insistencia en un aspecto, en el hecho de dirigir un equipo de trabajo multidisciplinar, algo a lo que normalmente no estamos acostumbrados los entrenadores cuando desarrollamos nuestra labor en clubes, ¿no? Cuando llegas a la selección y resulta que tienes pues todo un grandísimo equipo multidisciplinar para desarrollar las tareas, ¿no? Pero yo ahí añadiría un detalle que bajo mi punto de vista también resulta muy importante y es la gestión del grupo. La gestión emocional del grupo, aun teniendo en cuenta que son jugadores muy jóvenes, 16, 18, 20 años, se van a jugar cosas muy importantes en campeonatos muy importantes y ahí la emocionalidad en un periodo de tiempo que es muy escaso, como tú sabes, yo creo que resulta muy importante. Entonces, esa gestión del grupo, gestión emocional, gestión del vestuario, llamémosle como queramos, yo creo que también resulta fundamental. Y también muy de acuerdo, porque yo lo he dicho también en muchos foros y en muchas ocasiones, que una de mis ventajas, por así decirlo entre comillas, cuando dirigía a las selecciones de formación 16-18, era que mi día a día profesional era ser profesor de un instituto de enseñanza secundaria, es decir, que estaba muy en contacto con las jugadoras de esas edades en el día a día y dentro de mi vida profesional. A mí me supuso una gran ventaja. Y quería ya también dar un detalle con respecto a la intervención anterior de David. Lo que ha dicho también, completamente de acuerdo en cuanto a la elección de asignación de entrenadores a los distintos equipos. Pero es que quería remarcarlo porque muchas veces se entiende como los entrenadores de cantera, como que hay que irles subiendo conforme avanza la categoría y de que es más y mejor entrenador el que está en el junior que el que está en el cadete o en el infantil. Y yo, desde fuera, me atrevo a decir que uno de los grandes aciertos de un director de cantera o director deportivo es asignar el encaje adecuado a las características de cada entrenador con cada uno de los equipos a los que vaya a dirigir. No tiene que ser mejor el que dirija al junior que el que dirija al cadete que dirija a un infantil. No. Buscar el encaje adecuado y que cada uno encaje con el grupo, yo creo que es uno de los grandes méritos de los directores de cantera. Pues completamente de acuerdo con vosotros. Vamos a intentar avanzar un poquito en lo que vamos a
a ir tocando diferentes bloques temáticos. Ahora vamos a hablar de la estructura de un club de cantera. Quiero empezar ahora por David Enciso, preguntándole, bueno, pues él llegó, el club de Valladolid, digamos que sufrió un pequeño debacle, una gran debacle, se tuvo que reestructurar todo nuevo. Y ¿cómo das esos primeros pasos otra vez en gestionar o en estructurar un club de cantera de un equipo del equipo más emblemático de una ciudad? Bueno, como ha dicho Baris, yo creo que es muy importante el gestionar equipos de trabajo, equipos humanos, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida. Cuando tú te sabes rodear y cuando tú sabes con quién puedes contar, el aspecto deportivo queda en un segundo plano y lo que prima de inicio es el aspecto humano. Jimeno antes ha dicho una cosa muy interesante, he visto a Pau Margui entre ese staff, ¿no? que ha sido exjugador. Creo que eso no lo teníamos nosotros, aunque veníamos de otro club, pero bueno, ese punto de partida de identidad no lo teníamos, así que lo que había que hacer era crearlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que lo ha dicho Ana también, que el gestionar un equipo de trabajo, y Baris ha dicho multidisciplinar, desde muchos puntos de vista, pues es lo más importante. Obviamente había un apartado deportivo donde hay que ver quién son responsables de cada categoría, qué tipo de entrenador puedes poner en cada sitio, cómo vas a formar los grupos de trabajo. Había otra parte que era, bueno, hemos hablado antes del baloncesto social, una parte de escuela, luego hay una parte, digamos, logística, que no se nos debe olvidar, quién va a ayudar a los niños en los estudios, si tenemos médico, no tenemos médico, tenemos fisios, no tenemos fisios. Luego hay una parte organizativa que es muy importante, los horarios, las instalaciones, etcétera. Y por último, darnos a conocer al exterior, ¿no? ¿Qué relaciones pues, podemos empezar o iniciar partiendo de cero, de un club que parte de cero, pues con otras instituciones, con la federación, con otros clubes, ¿no? Y todo eso, bueno, digamos con el legado que nos dejó el otro club y un poco juntando todo ello, pues no fue fácil, pero bueno, fuimos capaces sobre esos 4 o 5 pilares de construir, y a partir de ahí, pues no llegar al organigrama que ha mostrado Jimeno, ¿no, David? Pero bueno, poco a poco seguir creciendo con pasitos pequeños y a un ritmo más o menos sostenido. Gracias, David. Jimeno, una pregunta escabrosa, que seguro que va a haber mucha gente atenta a esta pregunta. ¿Cómo es la relación, cómo conseguís tener una buena relación con los coles y los clubs pequeños? Vosotros sois la gran ballena de Badalona, yo diría que también muy importante en Cataluña, incluso os lleváis jugadores del resto del país. ¿Cómo conseguís mantener ese equilibrio, esa relación, sobre todo con los de cerquita, ¿no? Con los que tenéis más cerquita de Badalona para generar buenas sinergias? ¿Cómo lo hacéis? Mira, primero por suerte, yo soy muy joven y el club la semana pasada hizo 90 años, bueno, hace 2 semanas que estamos confinados y ya no sé ya el tiempo cómo pasa, pero hace 2 semanas hicimos 90 años. 90 años de baloncesto y de buen baloncesto, creo, es un trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimas personas que yo me siento aquí pues representando, pero ni mucho menos, ¿no? Y creo que el hecho de que todo el mundo, ¿no?, tenga esa visión por el buen trabajo del Joventut Badalona, sinceramente a mí me facilita mucho el trabajo, porque todo el mundo, gracias al buen hacer y a que también la gente habla bien de nosotros, y eso es algo muy positivo, pues es, entre comillas, sencillo, porque todo el mundo entiende que tú haces un baloncesto puro. Pero si vamos más concretamente, nosotros siempre intentamos a nivel de, sobre todo en Cataluña, en Badalona, alrededores, que es donde seguramente más influimos, porque cuando hablamos de jugadores de toda la península, pues es muy concreto cuando vas a buscar a un jugador. Nosotros tenemos 6 becas y en ese sentido no tenemos tantos recursos, ¿no? Pero sí que en Cataluña lo que intentamos es justamente esto, ir a buscar a ese jugador o jugadora que a lo mejor en un momento determinado, en el presente, no es muy competitivo, pero sí que en un futuro lo será. De ese modo,
tampoco vamos a deshacer equipos. Nosotros no vamos al Sant Josep de Badalona y cogemos a los 3 o 4 niños que ya juegan muy bien y que compiten muy bien y los traemos para el club. No, porque para eso ya tenemos la escuela de baloncesto. Ya tenemos una escuela donde hay más de 500 niños donde se forman. Vamos a buscar solo ese perfil de jugador o jugadora que entendemos que tiene mucho recorrido, que muchas veces no es el competitivo. Entonces el club de alguna manera entiende por qué se lo explicamos de esta manera y también porque la verdad es que intentamos que una vez introducimos jugadores a la cantera, no moverlos, es decir, que estén con nosotros muchos años, que no sea viene un jugador o jugadora y al año siguiente viene otro y se vuelve y este ya no continúa. No, porque no tendría mucho sentido, sería no tener un trabajo bien organizado, bien planteado y sobre todo que sería una tela que irías deshaciendo, ¿no? Vas construyendo, apuestas por un jugador o jugadora, dejas de creer en él y si es solo un año, el mismo club, cuando lo vayas a buscar otro jugador, te dirá, a ver, pero va a ser como el último jugador que viniste, que al cabo de un año el pobre o la pobre ya estaba otra vez de vuelta y nos lo devolvisteis que sin ilusión y no, al revés. Intentamos ir pues con mucho cuidado, con mucho mimo e intentar que estas incorporaciones sean de largo recorrido. Creo que son dos grandes puntos a tener en cuenta para captar nosotros jugadores y que los clubs lo vean como una apuesta formativa real y no como a lo mejor utilizar al jugador o jugadora para unos años y luego ya deshacerse en ese sentido, que ya no contar con él, ¿no? Creo que es clave esta visión de largo recorrido. David, ¿tenéis algún convenio puntual con algún club en concreto en el que, digamos, no cogéis a ese jugador porque entendéis que puede ser muy importante que crezca en ese club o no tenéis convenios con Tenemos equipos? Convenios con diferentes entidades como el Creu Alta Sabadell, el Club Natació Tarràs, Sabadell també, però sí que es verdad que por suerte en Cataluña se trabaja muy bien. En España en general se trabaja muy bien, creo que en Cataluña también se trabaja muy bien y a nivel de formación nosotros tenemos mucha confianza para dejar jugadores en los clubs que desarrollen y que cuando se sientan lo más preparados posibles puedan dar el salto a nuestra estructura, que sí que a lo mejor es un poco más competitiva. Pero al final no hay una fórmula fija, yo siempre lo digo, en la formación cada caso, estamos hablando de niños y niñas, o sea, cada caso es único, se tiene que hacer con la máxima ilusión y todos los caminos te pueden llegar a Roma. Hay jugadores que vienen un día a entrenar porque el club así se lo permite, son muy pocos, pero así es. Pero con los clubs que tenemos convenio, pues sí que vamos tratando de coordinarnos. Pero sí que es verdad que creo sobre todo que es esa visión que se tiene del club y esta visión se tiene gracias al buen trabajo de muchos años. Luego voy contigo, Enciso, y te pregunto un poco el caso de Valladolid, ¿vale? Por contextualizar. Ana, desde el punto de vista que te da a ti transversal, jugadoras, siglo XXI, ¿qué crees que pierde una jugadora que está en un club, que no se va, una buena jugadora, que está con sus amigas y que le llega una oportunidad importante de entrenar a un gran nivel competitivo? ¿Crees que pierde algo que es irreversible o crees que puede permanecer en un club hasta los 17 años y luego recuperar el tiempo perdido? Por tu experiencia en alta competición, bueno, intenta darnos un poco de luz a esta pregunta, si puedes. Sí. A ver, yo ahí sí que voy a lo que acaba de decir David Jimeno, en el sentido de que cada caso es diferente. O sea, ahí sí que yo creo que lo que está claro es que en los últimos años en femenino hay mucho más clubes que trabajan desde más abajo, ¿vale? Esto hace unos años es cierto que no eran tantos, había clubes, pero no eran tantos. Y desde ahora, pues yo creo 3, 4 años, 5, hay muchos más clubes que trabajan. Entonces, yo creo que ahí sí que hay que constatar. A ver, cada persona, cada caso es diferente. Si hay una niña que está en un club, pues donde el nivel
digamos, tanto del club en sí, que es más limitado, y la competición que la pueda envolver o que pueda disputar, tampoco, digamos, la ayuda a seguir evolucionando, yo creo que en estos casos sí que el hecho de poder ir, trasladarse a un sitio donde la formación, donde a nivel de baloncesto pueda aprender más y también la competición ayude a mejorar, pues yo en estos casos sí que creo que si nos... A ver, es que hablar de años es complicado, ya te digo, porque también depende de cada situación. Pero bueno, el siglo XXI, por decir algo que tú has mencionado, el siglo XXI pues se van cuando tienen 14 años. Hacen de 14 a 16 juegan en categoría junior y de 16 a 18 juegan lo que es Liga Femenina 2, en estos momentos categoría senior. Por lo tanto, pues bueno, ponemos ahí el margen de los 14 años. Pues yo creo que una niña a 14 años, que bueno, que normalmente también suelen estar más formadillas a nivel personal que el niño, que va un poco más a nivel de formación algún año por detrás, pues yo creo que en los casos en los que pueda tener un porvenir y tal, el moverla de sitio pues, o de entorno. Hemos hablado del siglo XXI, pero ahora Unicaja está Valencia, Vigo. Ahora empiezan a haber ya muchos equipos que tienen becas para niñas, sino de 14, 16 años. Sí que es cierto que una jugadora con proyección a esperar, digamos, a los 17, 18 años, es complicado que pueda luego seguir el ritmo que se está, sobre todo por el nivel también competitivo, que yo creo que también aquí en España una de las cosas que hay es el trabajo, que yo además creo que es fundamental e importantísimo, el trabajo del desarrollo del jugador con las habilidades técnicas, y yo creo más en más luego el táctico, pero sí que es importantísimo el tema competitivo. Entonces yo creo que cada caso es diferente, pero sí que si te gusta el baloncesto, el entender de que hay que, digamos, alejarse de las amigas a veces es positivo si quieren seguir jugando al baloncesto a alto nivel. En relación a lo que puede, seguimos con este tema, lo que puede afectar lo que es el entorno de tus propios compañeros, la mejora del día a día, los estímulos del entrenamiento y lo que puede mejorar el entrenador, es una pregunta capciosa, ¿eh? ¿Dónde crees que está el punto de equilibrio? ¿Crees que es muy importante el grupo de entrenamiento, el entrenador? ¿En qué porcentaje? Mójate ahí un poquito, si puedes. ¿Sí? Ana, iba para Ana, ¿no? No, para ti, Baris, para ti. No, para ti, para mí. Baris. Ya. A ver, yo creo que, sí, pensaba que te estabas dirigiendo a Ana. Que se pierden y se ganan cosas tanto si nos vamos hacia un lado como hacia el otro. Yo creo que hay que... Volvemos a lo que decía David, es que cada niño, cada caso, cada jugador, jugadora es único, ¿no? Y entonces no vale, yo creo que no hay fórmulas mágicas para esto, ¿no? Pero lo que sí que hay que ser muy consciente es que tanto si te decantas por una cosa como por la otra, vas a perder y ganar en cualquiera de las dos opciones. Entonces, ahí lo que sí que tienes es que priorizar y tener en cuenta también cómo es ese jugador y cómo es esa jugadora para decantarte por unas u otras acciones. Pero sí que tienes razón también que la elección del entrenador es muy importante porque en estas edades los jugadores, jugadoras son muy influenciables y el entrenador traspasa fronteras para no ser solo un entrenador, sino ser un entrenador, un consejero, un psicólogo, un maestro, un medio hermano mayor o medio padre, en fin. Yo creo que esta circunstancia es muy de tener en cuenta en estas categorías formativas. Enciso, tenemos un equipo, queremos incorporar a jugadores nuevos en categorías inferiores. ¿Cómo podemos no enfadarnos con el otro club, si es que se puede? Colegio, ¿qué medidas podemos llegar a tomar para que las relaciones sean las mejores posibles? Como ha dicho David, en Valladolid y en Castilla y León no tenemos clubs con la solera que tiene el Juventud de Badalona. Pero bueno, ¿qué soluciones propones tú o qué soluciones has llevado a cabo para que esto
se normalice y también se entienda que los jugadores muchas veces pues, pueden tener esa opción de promocionar sin que sea un drama. Excelente pregunta. Bueno, nosotros lo que intentamos es siempre, lo que ha dicho un poco antes David, ¿no? Establecer vinculaciones, igual no tan formales o no con un contrato o con un papel, pero sí establecer primero conversaciones y bueno, una línea de trabajo. Corresponde luego a cada uno y sobre todo a cada caso individual el que nosotros podamos acceder o no acceder. Yo lo normal que nuestro club suele hacer es establecer pues, una conversación si vemos un jugador que con nosotros consideramos que tiene una proyección buena y no es necesario que nosotros lo incorporemos en categorías muy iniciales, tales como minibásquet o infantil. Creo que un primer paso que solemos hacer es lo que ha comentado antes David, que puede venir con nosotros a algún torneo, puede venir algún día para entrenar. Y a partir de ahí, lo que decía Baris también, cada caso me parece que hay que tratarlo de manera individual. Yo sí que me parece muy importante, de mi época de jugador, en estas categorías creo que era muy importante el enfrentarte día a día a jugadores de tu nivel. No sé si técnico, físico o táctico, ¿no? Depende de cómo te lleve en la carrera, pero sí creo que el umbral de entrenamiento y el umbral de oposición tiene que ser el óptimo. Yo creo que lo que hay que hacer es llevar las cosas de manera coherente. Si ese jugador en su entorno y en su club no tiene un nivel de oposición demasiado elevado y nosotros podemos tener algo que le pueda ayudar, un preparador físico o un mayor nivel de entrenamiento, lo normal es que bueno, haya una época de transición donde pueda compatibilizar los dos clubes y luego, pues, a partir de una cierta categoría, que puede ser cadete o cadete de primero o de segundo año, pues yo creo que bueno, incorporarles si así lo consideran su entorno y él mismo y si nosotros también lo consideramos así, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, a nivel local, y tú sabes que a veces pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, es lo que intentamos. Está claro. Yo creo que surgen muchos problemas con esto y bueno, simplemente era tocar temas también. Estamos para debatir, estamos para hablar de baloncesto y es algo que está ahí y que no pasa nada por ponerlo encima de la mesa y ver qué soluciones puede haber y cada caso evidentemente pues es un mundo y es algo personalizable. Pero ahora vamos a entrar en otro bloque que considero súper interesante, que es hablar un poco de las filosofías, de los métodos, ¿no? que hay en cada club. Y aquí sí que me gustaría, porque parto con un poquito de ventaja, conozco muy bien al director deportivo del Juventud, a Jordi Martí, que me ha hablado de esto, y lo quiero sacar un poco a la palestra porque creo que es absolutamente extrapolable a cualquier equipo, ya sea de baloncesto social o de baloncesto de formación. Y es la definición de objetivos individuales para cada jugador y de objetivos colectivos para el club. Pero creo firmemente, y esto creo que lo explique David Jimeno, cómo se puede motivar a los jugadores desde el objetivo individual. A ver si nos lo puedes aclarar un poquito y cómo lo hacéis vosotros, David. Mira, lo primero es que nosotros entendemos que de objetivos individuales para un jugador tiene que haber muy pocos. ¿Por qué? Porque para realmente consolidar un objetivo de los que nosotros nos planteamos, ya entendemos que es muchísimo trabajo. Es decir, no trabajamos con objetivos bimensuales, trimestrales, sino al final son objetivos, primero, que pactamos con el jugador, porque esto es un foco que creo que es muy importante, es decir, hacer partícipe al jugador de su propia formación. Porque muchas veces los entrenadores pensamos que sabemos muchísimo más y creo que es al revés, que los jugadores nos tienen que enseñar a nosotros, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, tengo una anécdota con un jugador que a día de hoy es un jugador que está en LEP, que es Pep Busquets, que es ese perfil de jugador que se desarrollaba muy tarde. Nosotros entrábamos mucho con él, creíamos mucho en él, tecnificaciones, etcétera, etcétera, pero él ya posteriori, hace poco, me decía, David, es que todo esto que vosotros me decíais, yo no lo veía. Todo esto que vosotros creíais en mí que tenía ese potencial, yo no lo veía porque yo no era capaz de hacerlo en la pista. Entonces, me poníais muchos objetivos, pero yo no los cumplía. Por lo tanto, entraba la frustración. Y ahí es un poco también la gestión del error, ¿no?
cómo ayudamos a los jugadores para que se desarrollen con la gestión del error. El error es algo que aparece en el baloncesto continuamente y tenemos que dejar que el error esté totalmente aparte de la formación, porque si nuestro objetivo es formar, se tienen que equivocar. Por lo tanto, punto número 1, creo que es muy importante hacer partícipe y poner en el centro de la formación al jugador y que sea él el que tome decisiones contigo. Es decir, yo he llegado a poner 2 fichas federativas, una de un equipo y la otra de otro equipo, y que sea el jugador el que elija cuál es el camino, con qué me comprometo. Creo que es muy importante, porque si no parece que es algo como alejado, ¿no? Nosotros somos los teóricos expertos, que somos los que le vamos diciendo ahora este paso, ahora jugarás en este equipo porque queremos esto. No, no, no. Tienes que ser tú el que sea el que vele, ¿no?, por tu formación, y nosotros te damos las herramientas. Para ahí también creo, como he dicho antes, el error es algo que tenemos que dejar al lado, ¿no? Se tienen que equivocar miles de veces y creo que allí es una de las partes del éxito del Juventud. También allí también creo que es importante cómo enfocamos a los jugadores o jugadores de formación. Es decir, hay una frase muy mítica que en el club siempre la tenemos todos muy presentes, que es que si a los jugadores, a los niños, los tratas como profesionales, seguramente cuando lleguen a profesionales se convertirán como niños. En cambio, si a los niños los tratas como niños, dejas ese tiempo, cuando lleguen a profesionales seguramente serán profesionales y no niños, que es lo que pasa en alguna de las veces, ¿no? Así que esta sería un poco la idea que trabajamos en el club. Perfecto, pero también vamos a hablar de método. Muchísimas gracias, Jimeno, por tu aportación. Vamos a hablar un poco del método y aquí, Baris, me gustaría que aportases un poco cuando nos planteamos las variables y consideraciones a tener en cuenta cuando organizamos un entrenamiento. Me gustaría que dieras tu punto de vista para intentar que las personas que nos están escuchando, pues poderles enriquecer en este proceso. Bueno, mira, vamos a partir de una premisa. Hay muchas variables y yo he escuchado esta frase, no sé a quién, pero tiene mucha razón. Podría haber tantos diseños y estructuras y formas de entrenar como entrenadores propiamente. Entonces, como consecuencia de esto, no existe ninguna fórmula mágica que nos diga cómo tenemos que entrenar, lo que tenemos que hacer en cada momento y cómo tenemos que estructurar nuestros contenidos. Hay, como te digo, muchas variables que pueden ser algunas de ellas las que ahí estamos viendo. Cómo se encuadra cada entrenamiento en la planificación y programación general que hayamos establecido en la pretemporada. Dentro del microciclo no es lo mismo un entrenamiento de comienzo de semana que de final de semana. Los objetivos y la intencionalidad que tenga el entrenamiento, la categoría a la que vaya dirigida, el periodo de la temporada, etcétera, etcétera. No dejan de ser muchas variables que tienen los entrenamientos y que condicionan a la hora de establecer los contenidos y objetivos para cada uno de los entrenamientos en función de lo que queramos conseguir, ¿no? Sí que es verdad que podríamos agrupar, por así decirlo, los diseños de los entrenamientos y podríamos establecer 3 diseños diferentes. Uno, el diseño más tradicional o el diseño progresivo, como ahí vemos, que nos dice que hay que comenzar los entrenamientos con una carga ligera e ir progresando tanto en la intensidad del entrenamiento como en la calidad del mismo, como en la dificultad, por así decirlo, de las tareas que conforman el entrenamiento. Puede haber otro tipo o diseño de estructura que se denomina un poco más escalonado. Es muy similar al progresivo, no deja de ser progresivo, pero ya los contenidos se conforman en apartados estancos, ¿no? Y se va progresando conforme avanza el entrenamiento. Pero a mí particularmente, y es mi opinión, el que me gusta es el que yo denomino el diseño caótico, por así decirlo. ¿Por qué? El baloncesto es un deporte con un nivel de incertidumbre tremendo. Siempre queremos que los entrenamientos se asemejen en lo posible a situaciones reales de partido. Y el partido no lleva un guión preestablecido. Es una situación de incertidumbre total, con lo cual no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Por eso digo que a mí el que me gusta es el diseño caótico. Muchas veces decimos, queremos jugadores preparados para... Bueno, pues si los hemos de preparar para todo, el entrenamiento no debe ser
con una estructura uniforme, lógica, progresiva o escalonada, sino que debe tener una estructura o un diseño como tal un poco caótico, donde se alternen los ejercicios de gran intensidad, menos intensidad, teniendo en cuenta, eso sí, lo que he dicho, de todas las variables anteriores a la hora de diseñar ese entrenamiento, ¿no? Como digo, a mí particularmente es el que me gusta, este tipo de diseño de entrenamiento caótico, por así decirlo. Y si vamos ya al entrenamiento propiamente dicho, pues es un poco lanzarme a la piscina, ¿no? Porque, como decía anteriormente, muchos tipos de entrenamiento. Yo lo único que me atrevo es a dar un poco unas pinceladas sobre los distintos ingredientes que debería tener todo entrenamiento en categorías de formación. Digo los ingredientes porque luego la labor de un buen cocinero es la de mezclar adecuadamente los ingredientes y en las cantidades adecuadas de cada uno en función de esas variables a las que nos hemos referido, ¿no? Pero podría dar como ingredientes el comenzar, como ahí vemos, por unas ruedas dinámicas, que yo las llamo así. Hay algunos que las llaman ruedas inteligentes o ruedas americanas, que insisten en aspectos clave y conceptos de la técnica individual. En ellas podemos insistir puntualmente en cada día o en cada momento en un concepto clave, ya sea el pase, ya sea el bote, ya sea finalizaciones, pero dentro de unas ruedas dinámicas que posibiliten el desarrollo, valga la redundancia, dinámico de todos los jugadores para la puesta en marcha de un entrenamiento. De ahí otro de los ingredientes para mí importantes es el de táctica individual. El actuar en 2x0, 3x0, que hoy día está muy discutido y hay quien dice que el 2x0, 3x0 no son situaciones reales de juego. Pero para mí siguen siendo importantes estas situaciones porque, ojo, esto no quiere decir que no estemos ahí trabajando con toma de decisiones, que lo estamos haciendo. Y además, metiendo un ingrediente que copié hace tiempo de nuestro compañero Antonio Pérez Caínzos, y es que a la hora de desarrollar este tipo de trabajo de táctica individual en 2x0, 3x0, podemos establecer también simultáneamente y paralelamente a que el grupo realiza este tipo de tareas, unas estaciones de técnica individual, donde el jugador en un momento dado, sin que pierda el ritmo el ejercicio del 2x0, 3x0, le podemos sacar de ese ejercicio y realizar simultáneamente, como digo, algún otro ejercicio mucho más analítico de un elemento que está utilizando en el ejercicio del 2x0, 3x0. Lo realiza un número determinado de veces fuera de lo que es el ejercicio y luego vuelve al mismo. De ahí evolucionaríamos a las situaciones reducidas de juego real. Me estoy refiriendo a situaciones de 3x3 y 4x4, que se tienen que acomodar a nuestra idea, filosofía, desarrollo, categoría del equipo al que estemos entrenando, adecuarlo al grupo, en definitiva, estas situaciones de 3x3 y 4x4. Y finalmente llegaríamos a las situaciones de 5 contra 5, pero yo aquí me gusta también un pequeño detalle. Yo no incluiría situaciones de 5 contra 5 a pista completa indiscriminadamente, porque el juego entonces en categorías de formación muchas veces se convierte en un juego de mucha anarquía y entonces quizá no consigamos los objetivos pretendidos para esa sesión. Me gusta hacerlo controladamente y con situaciones además manipuladas en cuanto a situaciones técnicas o tácticas y en cuanto a situaciones reglamentarias. Es decir, manipular ese tipo de situaciones y jugarlo por oleadas, que pueden ser 3 o 4 oleadas, no con descanso, sino con pausas para cambiar funciones de los jugadores o para seguir manipulando las condiciones del juego o de la tarea. Y finalmente concluiría con otro ingrediente importante para mí dentro de las sesiones de entrenamiento, que es los ejercicios o tareas de contraataque, de juego dinámico, y aquí sí que me gusta realizarlas a pista completa, ejercicios de superioridades e inferioridades, donde dejar también la posibilidad de creatividad a los jugadores a pista abierta, como así se denomina, ¿no? Estos son los ingredientes, pero para mí, tan importante como estos ingredientes son los que yo considero el aliño fundamental. Esto es como una ensalada, ¿no? Te metemos ahí la lechuga, el tomate, el bonito tal, pero la gracia de la ensalada se le da con el aliño que pongas. Para mí, este aliño es fundamental, son los que vemos ahí en la parte inferior, el 1 contra 1 y el tiro. Son aspectos que para mí deberían estar, si no siempre, casi siempre, involucrados dentro de cada sesión de entrenamiento. Ahora bien, el cómo
el cuándo y de qué manera debemos incluir estos aliños dentro de la sesión de trabajo y dentro de cada entrenamiento, yo creo que eso va a depender de cada cocinero. Y como dije al principio, de cada uno será la facultad como para mezclar todos estos ingredientes y sacar la fórmula que nos lleve a mejorar el rendimiento de los jugadores. Fenomenal. Muchas gracias, Baris. Bueno, son las 8 de la tarde. Es una hora emblemática en estos días en la que nos paramos casi todos a aplaudir. Hoy estamos aquí, pero sí que queríamos homenajear a todas esas personas, no solamente a los sanitarios, a todas esas personas que hacen que estemos comiendo, que podamos ir a la farmacia, que podamos recoger las cosas cuando las pedimos por internet. Es decir, a todas esas personas que nos hacen la vida más fácil en estos días difíciles de confinamiento, y va para ellos pues este aplauso virtual y esta pequeña interrupción que estamos haciendo de la formación para acordarnos y darles un sentido homenaje. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar y me gustaría preguntarle a David Enciso un poco que nos contase, luego vamos contigo, Jimeno, cómo variamos los contenidos en función de las categorías a entrenar, porque aquí hay mucha gente que nos está escuchando y sí que querrá saber cómo se hace en un club para poder establecer, para poder dar unas líneas de trabajo a los entrenadores en cuanto a qué es lo que tienen que trabajar. David. Bueno, no sé si veis... Sí. ¿Lo veis más o menos? Sí. Sí. ¿Sí? Yo he traído, digamos que una propuesta de lo que solemos hacer nosotros en distintas categorías. Cada entrenador en los contenidos pues lo puede llamar de una manera, que lo podemos llamar de una, de otra. Nosotros, el entrenador del infantil, pues habla de técnica individual aplicada a algunos de los movimientos específicos con los que juega, contraataque, 1 contra 1, táctica individual, de ataque, de defensa y táctica colectiva. La idea general, obviamente, es que la táctica colectiva no tenga un peso muy elevado durante esta categoría. Estamos hablando ahora de una semana tipo del mes de febrero o marzo, y la distribución que nosotros hacemos de los contenidos pues es esta, ¿no? La técnica individual pues va de más a menos durante la semana según se acerca el partido. La técnica individual aplicada a los movimientos, pues bueno, tienen ahí un peso más o menos similar los 3 días. Lo que decía Baris, nosotros pensamos que el 1 contra 1 tiene que ser una herramienta que los chavales dominen, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, prácticamente lo hacen todos los días y bueno, ahí al final vemos un poco el porcentaje de trabajo semanal de cada uno de estos conceptos. Esto correspondería a la categoría infantil, donde el predominio de la técnica individual y lo que decía antes Ana, de las habilidades, bueno, pues en nuestra opinión tiene que predominar. Siguiendo evolucionando hacia la categoría cadete, aquí la técnica individual sigue teniendo un peso importante, pero un poquito menos, y a partir de ahí, bueno, pues este entrenador no considera que una técnica individual, digamos, aplicada, o no lo llama así, mejor dicho, y a partir de ahí pues lo estructura en técnica individual, contraataque, 1 contra 1 siempre, durante todos los días, y luego pues lo mismo, táctica individual de ataque, de defensa, táctica colectiva, y algo de tiro. Luego hay contenidos que se solaparán unos con los otros. Evidentemente a alguien le puede decir que un 5% semanal del fundamento del tiro es poco, pero a lo mejor las ruedas iniciales que se trabajan o la técnica individual, la táctica individual siempre acaban con un tiro. Entonces hablamos siempre de contenido cuando es específicamente del tiro. En los mayores, pues obviamente el componente de táctica colectiva va creciendo. Se nos acaba de interrumpir la competición, pues hace un mes y pico. Esto es lo que estábamos haciendo ahora, entre los meses de febrero y marzo, donde la carga colectiva de táctica colectiva pues es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la idea básica es que, bueno, la táctica, como decía Ana antes, predomine menos en
en las categorías más bajas y vaya cogiendo un poquito de peso específico en las categorías más avanzadas. En la charla que tuvisteis el otro día con Porfi Bisac, Paco García, Porfi decía una cosa que es que, bueno, que los jugadores en edad junior pues estén preparados para, bueno, tácticamente que lleguen con ciertos recursos para poder, pues en algunas oportunidades ayudar al primer equipo, ¿vale? Entonces, bueno, bajo nuestra perspectiva, o lo que hacemos, mejor dicho, no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero es lo que hacemos nosotros. Una semana tipo en 3 categorías, como sería la infantil, la cadete y junior, pues quedaría de esta manera, ¿vale? Luego, pues bueno, la evolución un poco de los contenidos por distintas categorías también es una cosa bastante global y que no es inamovible, sino que, bueno, que nos gusta que sea flexible, pues son, bueno, lo que jugamos en cada categoría, qué sistema de juego nos gusta predominar. Luego, antes hemos hablado de los entrenadores, que también cada uno tenga esa capacidad para imprimir su sello. Pues bueno, nos gusta jugar abiertos, no quiere decir que no juguemos situaciones de poste bajo en alevines o en infantiles. Creemos que bueno, que todos los jugadores tienen que jugar en todos los sitios. Las estructuras de juego serían de 5 abiertos o de 4-1, que se llama ahora, incluso en el junior, ¿no? Que jugamos pues a lo mejor otro tipo de situaciones de spacing o más modernas o más seniors, ¿de acuerdo? Los sistemas de juego, pues no nos gustan tanto los sistemas cerrados como que los jugadores vean distintos conceptos y que se juegue más libre por conceptos o por parejas o por tríos muchas veces. Las situaciones de contraataque, pues que vayan evolucionando de 3 calles en situaciones en categorías más jóvenes, más nobles, para llegar a utilizar las 2 calles de tráiler y el famoso llegar jugando, ¿no? El llegar siendo peligrosos. El tema de los bloqueos, pues bueno, creemos que en categorías inferiores los indirectos y los directos pues no deben ser primordiales, como decimos ahí. Tampoco nos puede parecer mal o raro ver situaciones de bloqueos indirectos o directos en infantiles, ¿no? Porque muchas veces pues se van a enfrentar a ellos. Y luego, bueno, sí que con las zonas no nos gusta en categorías inferiores. También yo he oído a muy buenos entrenadores defender la posición de defensas zonales. Nosotros no lo creemos así. Tampoco de las zonas press hasta categorías más adelantadas como infantil o cadete. Y bueno, por tirar un poco del gremio, pues la preparación física sí que tenemos fe ciega en ella desde los más pequeñitos, adaptada obviamente a la categoría que sea. Pero bueno, este es un poco nuestro formato a nivel de contenidos. Muchas gracias, David. Jimeno, trabajo de tecnificación. Ahí, aparte, vosotros sois buenos en muchísimos ámbitos, pero nos gustaría saber cómo enfocáis todo este trabajo de tecnificación en la peña. Mira, a nivel de tecnificación, sí que es verdad que ha habido un pequeño cambio en los últimos años, ¿no? Porque anteriormente tecnificaban bastantes jugadores y jugadoras, pero yo veíamos, era una sensación que teníamos todos, que ese trabajo al final con jugadores o jugadoras que tenían 13, 14, 15, 16 años, a lo mejor no era muy útil. ¿Por qué? Porque al final ese jugador o esa jugadora tampoco tenía ese compromiso con el esfuerzo al 100% que creo que una tecnificación tiene que tener, teniendo en cuenta que es 1 o 2 jugadores con 3 entrenadores o 2 entrenadores, ¿no? Es decir, creemos que es algo demasiado en esas edades, ¿no? Entonces, empezamos más tarde, empezamos en junior, ya que hemos visto que en estas edades de 13 o 14 años los jugadores con el entrenamiento en sí ya tienen más que suficiente. En el caso de que no lo tengan, sí que les añadiríamos alguna tecnificación, pero normalmente no es así. Lo que sí que intentamos es a partir de junior, cuando ya el jugador está totalmente, casi físicamente desarrollado, totalmente desarrollado, empezar a trabajar
para pulir un poquito o para potenciar virtudes o para pulir defectos que podamos ir encontrando. Si nosotros viésemos la planificación vertical del Joventut, veríamos que casi el 90% del trabajo que hacemos en pista es tecnificación. Es trabajo de técnica individual, por lo tanto, añadir otras cargas en esas edades de 13, 14, 15, 16 años para seguir tecnificando, en ese sentido le veíamos que le quitábamos valor a la tecnificación. Creo que de hecho ahora, a día de hoy en España, la tecnificación es algo que, bueno, que quien no tecnifica parece que no está haciendo bien las cosas, ¿no? Y creo que en estas edades tan pequeñas, tecnificar para mí es un lujo. O sea, que un entrenador o dos estén para ti es un lujo. Entonces, tienes que trabajar mucho en el entrenamiento para que llegue el punto de que te tecnifiquen. Si con 17, 18 años vemos que ha llegado ese punto porque tú realmente eres tan consciente de que quieres ese esfuerzo de más, estás tan involucrado en tu formación que quieres dar ese paso de más, pues ahí entonces sí que empezamos a tecnificar. Pero ese pequeño cambio lo hemos ido haciendo. Justamente también por lo que hablábamos anteriormente, jugadores que ellos no se veían con las capacidades para tecnificar, la tecnificación les era una presión añadida. ¿Por qué? Porque todo el mundo luego, esto no lo estás haciendo bien, no lo estás corrigiendo bien. Entonces, bueno, hemos intentado que estas edades sea más con 17, 18 años, que creo que allí sí que el jugador, porque cuando hablamos de tecnificar es invertir mucho más tiempo. Ahí el jugador sí que tiene que tener claro muchas de sus prioridades e ir a por todas, ¿no? Si no, creo que estamos de alguna manera mercantilizando el término tecnificación. Perfecto. Ana, cuando tú llevas mucho tiempo viendo campeonatos de Europa, jugadoras de máximo nivel, danos unas pistas para ver hacia dónde tenemos que trabajar en cuanto a los conceptos técnicos y tácticos que están marcando la diferencia para ser muy competitivas. Vale, primero lanzo para luego una pregunta a los dos, David, porque vale, han estado hablando de todo el tema de la distribución de trabajo, pero yo tengo una pregunta porque, claro, aquí supongo que nos estarán oyendo mucha gente en el que la cantidad de horas que trabajan en los diferentes equipos, o sea, el volumen de tiempo que dedican o sea, que cada equipo a la semana entrena, ¿vale? Esto es una pregunta que lanzo porque supongo que hay muchas realidades diferentes a cada una y yo creo que es muy bueno saber, aparte de la distribución y el volumen que dedican, el saber el total del volumen semanal que tiene cada equipo. Vale, dicho esto, igual me he anticipado a alguna cosilla, no lo sé, Nacho. No pasa nada. A ver, lo que sí que estamos viendo, porque bueno, al final lo que es cierto, pues bueno, igual que en todos los equipos, pues al terminar el verano, pues se analiza, vamos analizando, ¿no? Lo que vemos, lo que va sucediendo y lo que nos estamos encontrando en los últimos veranos. A ver, yo para mí, y que además he hablado con José Ignacio y así, uno de los temas fundamentales que creo que teníamos o que tendríamos que entrar o abrir un debate es el tiro. O sea, nosotros a nivel yo creo que europeo, sí que es cierto que hay algún campeonato que el acierto o el tiro de tres puede ser muy bueno, pero han habido también otros en el que yo creo que tenemos ahí una carencia, pero yo ya no me voy tanto a los porcentajes, que esto al final son datos y sí que podemos ver, pero viendo los campeonatos en directo, bueno, viendo los campeonatos simplemente sí que entiendo que tenemos, desde mi punto de vista, por supuesto, una carencia en la ejecución rápida del tiro, ¿de acuerdo? O sea, y para mí esto es fundamental porque de cara a un campeonato, de cara a estar jugando, hablo en femenino, también es cierto, o sea, yo ahí no puedo extrapolarlo femenino masculino si yo me centro más en este caso a los campeonatos femeninos. Pero la rapidez de ejecución, la toma de decisión rápida como primera opción de mirar la canasta y tener el tiro, yo creo que es algo que estamos perdiendo. Yo creo que a nivel táctico, sobre todo a nivel, pues yo creo lo que se está habituado en los clubes, ¿no?
tácticamente se está trabajando mucho y muy bien. Sin embargo, estamos perdiendo estabilidad. Luego, el 1 contra 1 que antes estabais mencionando, la capacidad de resolver en 1 contra 1, también yo creo que ahí es uno de los puntos que debemos replantearnos. O sea, nos cuesta mucho el ser capaz de coger y opción 1 el tiro, opción 2 1 contra 1, pero ser capaces de no hacer el 1 contra 1 para dar el paso siguiente, que es a lo que igual el trabajo táctico que se está realizando nos está llevando, que se hace un 1 contra 1 o una penetración para estar doblando, más que para llegar a finalizar. Y yo creo que estos son dos aspectos a nivel, pues, yo por lo menos de replantear. Después, a nivel de datos, el tiro libre, pues parece ser que tenemos ahí, si estuviera José Ignacio daría los datos claves, pero vamos, ahí tenemos dificultades. El tiro libre tenemos ahí porcentajes muy mejorables. Y después, bueno, yo creo que tácticamente al final nosotros en España tenemos realmente lo que he comentado antes, muy buenos entrenadores, ellos han comentado, se trabaja muy bien. A nivel femenino desde hace unos cuantos años yo creo que son muchos más los clubes que trabajan y trabajan bien la formación. A nivel táctico, yo creo que a nivel táctico se están haciendo bien las cosas. Trabajando bien, pero en los campeonatos de Europa y del mundo yo creo que estos dos aspectos, tiro unos contra unos, el pase, para mí también tenemos una carencia en el pase. O sea, para mí no es lo mismo trabajar el pase, pues bueno, mecánicamente, que con lecturas, viendo cuál pase, la tensión, y yo creo que también lo tenemos un poco olvidado. Lo utilizamos, pues bueno, para hacer ruedas de calentamiento, de tal, pero yo creo que tenemos un poco olvidado tanto la ejecución como, bueno, yo ver un buen pase, yo creo que son pocas jugadoras ahora mismo que sean excelentes pasadoras. Y después me voy al terreno de David Enciso también, que yo creo que la preparación física también yo creo que a nivel europeo, sobre todo en categorías las primeras, U16, a partir de U18, U19 yo creo que ya se equilibra más, pero ahí sí que a veces hay como una carencia a nivel de físico, o sea, físicamente no sé por qué, igual es por estructura, igual, bueno, y tú Nacho, o sea, tu campo total, no sé si es por estructura, por qué, pero realmente ahí sí que tenemos más dificultades físicamente de contacto, básicamente contacto-potencia, ¿vale? Ahí son los aspectos, yo definiría más relevante desde mi punto de vista. Pues muchas gracias, porque ha sido un análisis muy profundo y bastante pormenorizado. No vamos a entrar en el tema de la preparación física porque esto nos daría para otra charla de otro día. Evidentemente coincido contigo y creo que nos falta bastante educación en cuanto a entender que la preparación física forma parte también del proceso de formación. Jimeno en su club tiene también la suerte de tener a un preparador físico extraordinario como es Dani Moreno. Pero bueno, yo quería que rematases un poco, Baris, con el tema de tú has estado en 2 campeonatos de España cadetes, hace poco, eres un gran conocedor del baloncesto, aparte de lo que ha dicho Ana, por darle una visión también del masculino, ¿qué más cosas? Y cerramos este apartado. Pues me ha dejado poco margen, Ana, porque la verdad es que dentro de su exposición yo creo que es que no tengo más que asentir a cada una de las palabras que ha dicho. Tiene muchísima razón en que el tiro hoy por hoy es el elemento diferencial y yo creo que es en lo que debemos centrar más nuestro ámbito de mejora, ¿no? Pero sí que es verdad también que en España estamos trabajando muy bien en términos generales dentro del baloncesto, tanto técnica, tácticamente, independientemente del escenario donde se mueva cada cual, porque no es lo mismo el escenario que tiene David Jimeno que el que tiene un club de Villaverde de Mojina, por ejemplo, pero cada uno dentro de su escenario está trabajando muy bien. Ahora bien, el elemento diferencial para mí sigue siendo el tiro. Sí que es verdad que yo ahí ha habido otro aspecto que ha mencionado Ana con respecto al 1 contra 1, que quizás se está trabajando mucho por el aspecto de trabajar el 1 contra 1 para luego doblar el balón. Yo creo que la idea y el concepto es trabajar el 1 contra 1 para generar una ventaja y a partir de generar esa ventaja
la toma de decisiones del jugador es lo que tiene que habilitarle para tomar una u otra, acertar, equivocarse, cometer errores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Y luego también un detallito, y con el que también estoy de acuerdo, el pase. Se está trabajando un poco el pase, pero es que me miro a mí mismo y digo, es que es lo que más difícil me resulta de trabajar de forma específica y analítica. Siempre parece que lo pones como pegamento de otras tareas y ejercicios de mayor complejidad en las cuales sí que hay un elemento que es el pase, pero realmente resulta difícil y complejo trabajarlo de forma específica. Y ahí también le tengo que dar la razón a Jimeno y Enciso. Primero Enciso, ¿cuánto, que os lo ha lanzado la pregunta Ana, volumen, cuánto entrenáis a la semana? Enciso. Bueno, ahí más o menos nuestra propuesta es esta, ¿vale? De escuela a Primera Nacional. No es algo que cuando ponemos ahí +1 sería porque a veces tenemos la posibilidad en la escuela o en cadete de primero o de segundo en junior de entrenar 4 días. Nosotros no, por una estructura que tenemos, la instalación, etcétera, no podemos llegar. Y bueno, pues nuestro volumen es este. En pequeñitos trabajamos esos volúmenes, 2 días de 45 minutos. Subimos en la escuela, que son benjamines y alevines. En infantiles buscamos 3 días de hora y media aproximadamente. En cadete junior lo mismo. Probablemente es más por infraestructura. Nos gustaría entrenar a lo mejor 4 días siempre, pero no es posible, y la preparación física casi siempre es previa. Muy de acuerdo con David Jimeno, lo que decía antes de la tecnificación. Yo cuando me crié como jugador, los buenos jugadores hacían mucha tecnificación. Y enlazándolo con lo que habéis dicho todos, bueno, por distintas situaciones, en Valladolid hace muchos años venía un jugador que ahora es responsable de la cantera del Real Madrid, que es Alberto Angulo, a entrenar a Valladolid, y yo solo le veía entrenar el tiro de 2, pero es que luego vi los partidos y el tiro de 2, que ya ha quedado un poco desterrado, pues hay pocos. Ahora estamos viendo partidos, ¿no?, en estos vintage que están poniendo, y vemos mucho tiro de 2, ahora no vemos tanto tiro de 2, ¿no? Entonces, bueno, pues en las tecnificaciones, lo que ha dicho David, que la enlazaríamos a partir de cadete y más hacia cadete de segundo año y junior de primer año. Y bueno, pues esto es lo que nuestro volumen de trabajo. Y bueno, no es ni peor ni mejor, pero es a lo que podemos llegar nosotros en nuestra cantera. Jimeno, tu turno. Sí, nosotros a nivel de trabajo, pues evidentemente vamos evolucionando. No tengo aquí el documento de la planificación vertical, pero sí que pues ahora mirando, ¿no?, el documento que tenemos, pues la verdad es que vamos aumentando según las edades y según los chicos o chicas, ¿no? En mini y pre-mini estamos en 3 horas 45 de pista más 1 hora de psicomotricidad que hacemos, que la psicomotricidad es de alguna manera un inicio a esa preparación física. Como tú comentabas antes, Dani Moreno, hace ya 3 años que estamos con este trabajo fuera de la pista, de la psicomotricidad, que es justamente este paso previo para la preparación física ya más específica. Y luego, pues a partir de infantiles y a partir de cadetes, estamos en infantiles en 4 horas y media más 2 de preparación física, y en cadetes 6 horas de pista más 3 de preparación física, y en junior también 6 horas de pista más 3 de preparación física, más las consiguientes tecnificaciones que vayan sumando los diferentes jugadores de recorrido. Perfecto. Muy bien, dentro de nada vamos a empezar con las preguntas que tenemos, pero yo quería lanzaros una pregunta un poco general y la contesta también el primero que pille, ¿no? Vamos a hablar un poco del pick and roll, porque comentábamos cuando estuvimos preparando la charla que había contenidos que estaban un poco denostados. Ya hemos sacado el tema de la zona, y cuando vemos un equipo infantil, aunque sea un equipo bien entrenado, haciendo pick and roll, pues resulta que hay gente que le chirría un poco, ¿no? ¿Cómo es que están haciendo bloqueos? Y yo a veces me pregunto y me planteo ese base pequeñito que está sin desarrollar, que resulta que en el 1 contra 1, digamos que por crecimiento físico no se puede ir de nadie,
pero que resulta que es un gran lector de las situaciones de pick and roll y que genera ventajas en el pase, en el dribbling y para otros compañeros que no puede generar a través de su condición física, a través de su condición técnica. ¿Qué opináis de esto? Digamos, hay nuevos paradigmas en cuanto al desarrollo técnico, igual que tú has hablado, me ha gustado mucho tu aportación, Jimeno, de lo que es la tecnificación. Nos parece que estabas hablando de modas, ¿no? No tienes por qué tecnificar per se para ser un buen club. ¿Se puede hacer el pick and roll en infantiles? ¿Hay que demonizar a esos entrenadores que lo plantean? Os lanzo la pregunta. Venga, a ver quién se anima. Mira, yo lo que os puedo decir del pick and roll, por ejemplo, que en la planificación vertical del club lo teníamos en edad de segundo año, en cadete de segundo año, y este año pues hemos empezado en cadete de primero. Al final yo creo que te tienes que ir ajustando a la realidad y sobre todo al baloncesto que se va a proponer y que se está proponiendo, ¿no? Ese perfil de jugador que tú me comentas tan pequeño, que se desarrolla tarde, es seguramente una de nuestras especialidades en el club, ¿no? De ir a buscar ese perfil de jugador, ¿no? Evidentemente, como mejor, yo creo, dotado, sobre todo técnicamente, va a estar más preparado, va a estar para luego enfocar situaciones tácticas. Eso es lo que en el club siempre hemos creído. Lo que sí que es verdad que vamos ajustándonos un poco a la realidad, porque no cabe duda que el bloqueo directo es una situación pues, que se juega cada vez y cada vez más, ¿no? Yo pongo un ejemplo que es Neno Dimitrijevic, que es uno de los últimos jugadores que hemos formado. Neno jugaba bloqueo directo desde que era mini, se formó en Macedonia. Ahí también sacan muchísimos buenos jugadores y él jugaba el bloqueo, vaya, desde mini. Cuando llegó aquí estuvo un año que fue el cadete de primer año que no hubo bloqueo directo. Cuando lo añadimos en cadete de segundo, allí él pudo sacar todo su talento y su conocimiento de juego, ¿no? Hay veces, ¿no? que es antes, ¿no? La técnica, la táctica. Creo que veníamos de una escuela de baloncesto donde la técnica era muy, muy importante. Creo que la táctica individual cada vez más cobra muchísima importancia, ¿no? Porque creo que los físicos, que es el baloncesto donde está tendiendo, destrozan un poco la técnica individual. Es una de mis conclusiones últimamente, ¿no? Creo que esos cuerpos físicos a lo mejor destruyen esa técnica individual o como mínimo la modelan, la cambian, y la táctica individual es muy importante porque es saber cómo, cuándo me puedo meter, no lo puedo hacer, porque hay un elemento físico que cada vez es más importante que me determina mucho que la toma de decisión sea clave. Yo con respecto a esto de acciones tácticas, si me permites, Nacho, lo que pasa es que muchas veces los entrenadores ponemos líneas rojas a conceptos tácticos y yo creo que no debe ser así. O sea, debemos tener, eso sí, una programación que nos marque el camino y los objetivos que queremos conseguir en cada etapa, en cada grupo de edad, etcétera, etcétera. Pero no debe haber líneas rojas en establecer de que si es que, ¡ay, cómo resulta que el bloqueo directo antes de cadetes parece que estás en un sacrilegio! No. Yo, para mí, no existen esas líneas rojas. Y es más, yo por mi experiencia propia puedo decir que he tenido equipos cadetes, estamos hablando de 15, 16 años, mucho más desarrollados tácticamente que algunos equipos de categoría senior con 20, 20 y tantos años jugando competiciones autonómicas o Liga EVA. Entonces, no pongamos líneas rojas ni barreras al campo. Dejamos que el jugador se vaya desarrollando técnica y tácticamente y quizá, eso sí, buscar alternativas a lo que pueden ser conceptos muy estereotipados, como los bloqueos directos o indirectos. En cuanto a los bloqueos indirectos, puede haber intercambio de jugadores que pueden actuar con velocidad y ritmo para conseguir ventajas, y en cuanto al bloqueo directo, yo creo que hay una alternativa muy clara y clásica además, que es el conocido Handoff, el mano a mano, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay alternativas, pero que no pongamos líneas rojas, porque yo creo que toda programación debe ser flexible para incluir o desechar unos u otros contenidos. ¿Alguna cosa más, Enciso? No, bueno, yo un poco en la línea, ¿no? Creo que yo cuando he hablado de los directos o de los indirectos, yo siempre he hablado de flexibilidad. No me oiréis a mí
decir que alguien es muy bueno o muy romántico porque no juega bloqueos directos en infantiles y otro es demasiado moderno porque los juega. Yo creo que hay que respetar el trabajo y, bueno, lo que decía David, también el propio equipo o la gente a la que entrenemos nos va a dictar. Y luego hay cosas coherentes, como la que está diciendo Baris, que a lo mejor un mano a mano como parte introductoria de un bloqueo directo, la función que hace a lo mejor es la misma. Y luego creo que hay que diferenciar si estos bloqueos son un medio o un fin. Si tú los utilizas para ganar o los utilizas para enriquecer al jugador o jugadora. Entonces yo creo que eso es lo importante, la coherencia y el por qué lo haces. Yo pienso que hay muchísimos mano a mano más eficaces que un bloqueo directo como tal, a lo mejor, ¿no? Y luego también al jugador jugadora tienes que enseñar qué tiene que hacer después de un bloqueo directo, porque si yo hago un bloqueo directo no está bien enseñado y yo me quedo en un mismo espacio, pues no voy a enseñar lo que decía Ana antes, ¿no? Los conceptos del juego, el pasar, el cómo me muevo con balón, qué pasa si un compañero está jugando un 1 contra 1 en el lado contrario, etcétera, 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 ¿no? Perfecto. A ver, el otro día también hablábamos de cómo está evolucionando el baloncesto y hablábamos que antes nadie podría pensar que en mini se pudiera hacer ya spacing, ¿no? Que quizás sea un concepto que ha ido llegando hasta el baloncesto de los más pequeñitos y hemos ido dejando de hacer un poco más de una manera tan estricta el pasar y cortar. Quizás el baloncesto, y algo que engrandece a nuestro deporte, es algo vivo y es algo que va evolucionando y evidentemente cuando estamos entrenando en cantera nos tenemos que ir planteando eso. Yo quería hablar con Ana y es la última cuestión porque se han ido solapando preguntas que teníamos preparadas y se han ido contestando y ahora quiero que forméis parte de este debate las personas que estéis fuera. Ana, lo mismo con las zonas, ¿no? Es un entrenador zonero, se aprovecha de la zona. Bueno, danos un poco tu perspectiva porque tú ves muchísimos campeonatos y verdaderamente también tienes una opinión formada sobre este tema, ¿no? de las zonas. Sí, yo ahí estoy un poco como ahora acaba de hablar también, acabáis de comentar sobre bloqueo directo, o sea, yo desde hace ya bastantes años, yo creo que la zona, aparte de los campeonatos, es a partir de 16, son cadetes, yo creo que la zona forma parte ya del juego. Entonces, yo creo que también si hay una buena lectura del juego, si hubiera un buen tiro, muchas de estas zonas ya se romperían, aunque está, aparte de la efectividad, luego el tema psicológico, que muchas veces, pues bueno, puedes tener muy delante un equipo que tira muy bien, pero bueno, pues psicológicamente puede romperlo con una zona, pero esto yo creo que pueden ser situaciones más puntuales. Yo para mí al final es importante trabajar para lo que te puedas encontrar. Entonces en un campeonato, sobre todo con el volumen de partidos, la intensidad que se está jugando, porque también hay que decir que en los últimos años también el nivel de intensidad de los partidos con el tema de las rotaciones, que lo que se quiere mantener es siempre mucha intensidad en el juego, pues bueno, hace que también en la zona yo creo que entre dentro, pues en los propios campeonatos de España, pues a finales de campeonatos ves a muchos equipos que están jugando zonas también por una cuestión yo creo que también física. Entonces, pues bueno, yo creo que forma al final parte del juego. Tácticamente, yo creo que también el saber atacar una zona, saber cómo mover el balón, buscar las opciones de tiro o bien las penetraciones, que también nos hemos olvidado un poco del tema de las penetraciones en las zonas, del poste, vamos, llegar el balón en poste medio, en tiro libre, perdón, para mí es fundamental. Bueno, concepto al final también de poder atacar las diferentes zonas, ¿no? Entonces yo para mí forma parte del juego y sinceramente en qué edad ponerla o dejarla de poner, que es un criterio, yo lo que son campeonatos de Europa, que es desde U16, nos las encontramos y nosotras las trabajamos. Perfecto. Jimeno, pregunta para ti. Dice, con respecto a los entrenadores de formación, ¿vosotros seguís una especie de baremo para saber el número mínimo máximo de años que puede estar un entrenador con un grupo, con un mismo equipo? Entendemos que a nivel seguidos, ¿hablamos seguidos sí, o hablamos correcto, seguidos? Serían 2 años.
para hacer, entre comillas, un ciclo de 2 años. Entendemos que tanto los jugadores como el entrenador, pero sobre todo los jugadores, sería lo máximo que pudieran hacer de manera consecutiva. ¿Os ha pasado entonces, por lo que te entiendo, que haya entrenado un entrenador en el infantil, lo haya dejado en el cadete y haya vuelto a coger el equipo en el junior? Correcto. Nos ha pasado bastante y de hecho creo que es allí la figura del director de cantera que tiene que ir jugando con lo que necesitan los jugadores en este caso para que su evolución sea óptima. Tiene pros y contras, ¿no? Cuando ya has tenido un entrenador lo conoces, ¿no? Y tienes de alguna manera mucho trabajo hecho, sabes cómo se comunica, cómo se dirige, incluso puedes saber qué es lo que quiere de ti. Pero también evidentemente necesitas de savia nueva, de un entrenador que te llene la cabeza de otro tipo de ideas, ¿no? En esta línea, un documento que os quería compartir, que en el Juventud tenemos también, que ayuda justamente a que el jugador, aunque vaya pasando por diferentes manos de entrenadores, siga la línea, es la terminología de palabras que tenemos en el club, ¿no? Que sería, a ver, aquí. ¿Lo veis más o menos? Sí. Perfecto. Esto sería un poco, está en catalán, disculpar, pero es un poco la línea que nosotros a los entrenadores les damos para que con palabras concretas, a partir de aquí ellos las puedan transmitir y aunque tú entrenes el infantil, entrenes el cadete o entrenes el junior, que el movimiento de base sea el mismo, que el pase NBA sea el mismo, que el pase de base sea el mismo, que jugar situaciones de ayón, que jugar situaciones, bueno, es un poco esta idea de tener todos una misma terminología para que así el jugador, aunque vaya pasando por diferentes entrenadores, todo absolutamente vaya conectado y los conceptos sean los mismos, no solo de los que trabajamos, sino también la terminología para que al jugador le sea más fácil adaptarse y el entrenador también entre dentro de la filosofía del club. Muy bien, una línea de coherencia bastante clara. Enciso, Francisco París, ya has estado hablando un poco de porcentajes, pero nos pregunta sobre el tema de doblar, sobre jugar arriba, cadete, junior, recomendaciones, volumen de competición sobre todo. Bueno, yo creo que como antes se ha dicho, depende un poco del caso individual. Yo creo que más allá de la preparación que tenga el jugador, tanto física como técnica, pienso que la preparación tiene que ser mental. Yo creo que lo que he dicho antes en el nivel de entrenamiento, creo que al jugador hay que ponerle en el nivel competitivo que demanda, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro club, sobre todo los jugadores juniors, es el primer año que lo hemos conseguido hacer, con el equipo en este caso, pues David tendrá un vinculado de mayor nivel. Nosotros hemos iniciado el trabajo con Primera Nacional para que los jugadores juniors puedan doblar competiciones. Cada fin de semana, o lo que hacemos es planificar el domingo, cada jugador va a tener la estructura de trabajo semanal. Hay jugadores que van a tener 3 días de entreno, doblando o no doblando, y luego se planifica si van a jugar 1 o 2 partidos. Va variando según la semana, según el jugador, según los partidos que tengamos. Pero bueno, yo sí que en nuestro caso doblamos competiciones, no hay nada estandarizado, de 4 días y 2 partidos, 3 días y 1 partido, pero en este caso sí que lo que buscamos es la planificación individual semanal, y el jugador el domingo sabe la semana de trabajo y de competición que va a tener. Ana, esto en femenino se hace muchísimo y vemos que a veces repercute en las lesiones de las jugadoras que no están acostumbradas a esa carga de trabajo, pero también es importante la carga competitiva que les damos. Te vemos un poquito oscura ahora, Ana. Sí, espera, sí, porque el día es un segundo que enciendo la luz. Segundín, vuelvo. Bueno, si queréis, bueno, no creo que tarde mucho. Aquí está. Ya está, ya la tenemos aquí. Perfecto. Sí, un poco coméntanos esto en chicas, porque que ahora mejor, ¿no? Bastante, que juega en el cadete, dobla con el junior y luego juega con el Primera Femenina o juega en el Liga Femenina 2.
Cuéntanos un poco este caso. Sí, no, la verdad es que son muchas las jugadoras con cierta proyección en casi todos los clubes están doblando, ¿no? Y de ahí también, bueno, cuando hablábamos de las jugadoras sí que es importante el tener, pues por ejemplo, un Liga 2 o un Primera Nacional, Copa Cataluña, que les permite, pues esto, a jugadoras juniors estar doblando en el equipo superior y a jugadoras pues cadetes con el junior, infantil con el cadete. Yo para mí esto es fundamental, es importante porque además a nivel competitivo muchas veces lo que antes comentaba, ¿no? Lo importante, creo que era David Jimeno, el tema de, o Enciso, ahora no me acuerdo cuál de los dos, comentaba el tema de la importancia de quien tienes delante, ¿no? O sea, el trabajar, pues que puedas tener la máxima competencia. En ese sentido, pues el hecho de doblar, pues en algunos casos permite el tener más dificultad y luego en tu categoría, pues es más importante la jugadora, ¿no? Se puede ser más importante. Entonces, para mí es importante, pero eso sí, yo creo que hay un tema que hay que tener en cuenta y que eso nos lo tendríamos que plantear todos, y es el no perder la carga de trabajo físico necesario para aguantar eso. Porque si no, yo creo que tenemos que tener o visualizar la cantidad de lesiones que están habiendo y posiblemente, pues igual algo de eso puede venir, ¿no? por el tema de los doblajes y el no tener, digamos, el trabajo físico para aguantar esta carga de trabajo. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta desde México. Luis Arturo Martínez García Baris pregunta si el pasar y cortar limita las opciones del 1 contra 1. A ver, lo puede limitar, claro, si únicamente tu juego se basa en el concepto de pasar y cortar. Lo que pasa es que por encima de un pasar y cortar o de un pasar y reemplazar o de un juego dinámico, por encima de cualquier concepto táctico, está la lectura que se haga a ese concepto y las ventajas que se consiguen. Cualquier movimiento táctico, hablemos del pasar y cortar, hablemos de bloqueos que hemos hablado y demás, todo se fundamenta, todo el objetivo que tienen es conseguir y generar unas ventajas y luego hacer la lectura adecuada para aprovechar esas ventajas que han surgido del movimiento que hemos realizado. Entonces, sin una lectura adecuada ni una toma de decisiones adecuada, no tiene sentido realizar nada de eso, ¿no? Pero no tienen por qué ser incompatibles. Ahora parece ser que está un poco denostado el hecho de utilizar el pasar y cortar. ¿Y por qué no? O sea, hay que utilizarlo. Lo que pasa es que no nos podemos ir a utilizar 100% un concepto u otro. ¿Vamos a utilizar? No, vamos a jugar solo 1 contra 1. O sea, 1 contra 1 no, porque muchas veces en categorías de formación son 1 contra el resto del mundo y contra todos los elementos. No, vamos a utilizar con coherencia y con sentido un 1 contra 1, un pasar y cortar, otras opciones tácticas. Perfecto. Yo creo que no son incompatibles. Perfecto. Pues saludamos desde aquí a nuestro amigo Luis Arturo, que nos ha preguntado desde México. Vamos a ver, Jimeno, una pregunta que nos hace Raúl López. Nos pregunta si a partir del juego de 2 contra 2 en pick and roll se pueden generar ventajas en el juego en categorías de formación. Y en caso afirmativo, ¿a partir de qué categoría? Bueno, como hablábamos antes, todo es matizable y cada categoría se enfoca según los jugadores que tengas y según el nivel, sobre todo el nivel de interpretación del juego, que muchas veces tú puedes tener jugadores técnicamente buenos, pero a lo mejor no entienden tan bien el juego tácticamente, ¿no? Nosotros, como yo comentaba antes, hemos empezado este año en cadete de primer año a jugar situaciones de 2x2 del bloqueo directo. Sí que es verdad que lo que intentamos con el bloqueo directo, más que el 2x2, porque es fácilmente defendible, sino es a establecer la situación del bloqueo directo como generador de juego para muchísimas opciones que luego genera el propio bloqueo, ¿no? Así que no lo interpretamos simplemente con el 2x2, porque seguramente en cadete de primer año los jugadores no están tan preparados para jugar concretamente esta situación. Sí que lo enfocamos como un generador de juego para que el juego sea muchísimo más dinámico y a partir de aquí la lectura del juego entre
en juego, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? No solo focalizarlo en el 2x2, sino ir de más a menos en ese sentido. Empezar seguramente con muchas opciones y poco a poco, cuando ya estamos en edad cadete, junior, ya ir poco a poco cerrando el círculo para que ya sea más sencillo que ellos también la reconozcan, después de tener el bagaje, ¿no? Es decir, lo haríamos un poco al revés. Intentaríamos ir de más a menos para que el jugador tenga todas las herramientas tácticas y a partir de aquí pulirlo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en Junior, pues ya poder jugar un 2x2 de bloqueo directo, teniendo en cuenta que pues, el jugador puede hacer un pase lob y ese pase real, ¿no? A lo mejor eso en cadete no es tan real, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer con los jugadores. Perfecto. Enciso, Pablo López Leal nos pregunta, es que teniendo en un equipo jugadores que no entienden muy bien el tema de la ayuda defensiva y casi siempre se preocupan de su atacante, si el hacer zonas puede ser un concepto correcto para que puedan entender que todos los jugadores tienen que defender el balón y la canasta. Bueno, sí, esto era Yo, pues gracias a los trabajos en selección durante el verano he tenido la oportunidad de conocer a grandes entrenadores y esto era una discusión que tuvo J. Cuspinera sobre ello. Entonces, su argumento era precisamente ese. Puede ayudar a la colocación del lado fuerte, del lado débil, de lo que llamaban aros o como cada uno lo llame. Pero bueno, me remito un poco a la misma idea que yo he transmitido antes en bloqueo directo sí, bloqueo directo no. Pienso que tiene que haber coherencia y luego es el por qué lo haces. Si tú haces una zona para entrenarla porque piensas que va a ayudar a un jugador, lo que decía antes David, a cometer menos errores o a enseñarle, me parece algo pues muy útil. Si lo haces como medio para conseguir una victoria de una manera, etcétera, etcétera, y según en qué categorías, pues no me parecería del todo bien. Dicho esto, hay que contextualizarlo, no es lo mismo en U12 o en U14 que lo que decía Ana antes, que a ti te pongan una zona en un campeonato de Europa U16 y bueno, tú tendrás que haber trabajado los conceptos contra zona, a lo mejor dividir una sobrecarga, el pase al poste alto, lo que sea, que son conceptos que no necesariamente son contra zona, pero sí son válidos para zona, y entonces lo atacarás mejor por conceptos a lo mejor que con un sistema cerrado, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo de antes, si es un medio o un fin. Yo para ayudar a enriquecer al jugador en su bagaje defensivo, pues perfectamente válido. Si es para ganar un partido en una categoría por debajo de la infantil o el infantil, pues bueno, yo lo discutiría un poco más. Perfecto. Baris, Fer Rubiano te pregunta si esa metodología que antes nos has estado enseñando de la dinámica caótica se puede aplicar a un grupo mayor, de junior o incluso de categoría absoluta. Y la pregunta es, ¿cómo se planifica el caos? Vamos a ver. Lo primero que le tengo que decir a Fer es que yo lo de caótico lo he puesto entre comillas. O sea que hay que entenderlo, ¿no? Y hay que matizarlo. Yo la idea que quería dar es que un partido de baloncesto no es previsible y que tenemos que estar preparados para todo y que el grado de incertidumbre es grande. Entonces yo creo que es que hay que adaptar un poco esas características de lo que es un partido y del juego real a lo que es el entrenamiento. Yo recuerdo y he visto a entrenadores que tenían su fórmula para entrenar. Entonces, esa fórmula la llevaban a cabo en el casi 100% de los entrenamientos que realizaban. Entonces, se convertían en entrenadores muy previsibles. Entonces, los jugadores ya sabían desde el minuto 1 del entrenamiento lo que iban a hacer en los 90 minutos que durase ese entrenamiento. Que sí que podía haber alguna variación en cuanto a las tareas y ejercicios que realizaban, pero los jugadores ya sabían, mira, ahora toca el 1 contra 1, ahora toca hacer un 11, ahora toca el 3x3. Entonces, de lo que se trata es de no ser previsibles, de sorprender al jugador, porque eso le va a gustar siempre. Esa es la idea que quiero yo transmitir con el hecho de realizar entrenamientos caóticos. Caóticos en cuanto a alternancia de diferentes tareas, en cuanto a diferentes intensidades e intencionalidades. A eso me refería yo con lo de caótico. Y que si se puede adaptar a categorías senior, por supuesto que sí. Si el jugador muchas veces está esperando que le sorprendas,
de no ser previsible, de no llegar a, vaya, otra vez lo mismo que el entrenamiento del otro día y que el entrenamiento de la semana pasada. No, el jugador, si le sorprendes, yo creo que siempre te lo va a agradecer, ¿no? Y por último, ¿cómo decías, si no recuerdo mal, cómo se prepara el caos? Bueno, como planificas y preparas cada uno de los entrenamientos, estableciendo tareas que alternen, como he dicho, la intensidad, la intencionalidad y, repito, con la idea y el objetivo de no ser previsible y de sorprender al jugador. Jimeno, aquí nos cuenta Carlos Gómez Sánchez, nos cuenta algo que estamos percibiendo desde hace años, ¿no? Que el juego interior de 1 contra 1 está un poquito en desuso. Y él quiere preguntarte si en la Peña se trabaja puntualmente este juego de 1 contra 1 interior. Y te pregunta también si es parte de la planificación, de la tecnificación diaria de los jugadores más altos. Correcto, no solo de los más altos, sino de los pequeños también. Creo que seguro estamos todos de acuerdo que el juego, el pie de pivote, ¿no? El pivotar en los pequeños muchas veces se echa de menos, ¿no? No podría hablar de tecnificación o de interiores sin referirme a Samaniego, ¿no? José Ángel Samaniego estuvo con nosotros 5 temporadas y yo la verdad tuve mucho disfrute de poder estar con él trabajando con jugadores interiores y él estaba, bueno, y está muy convencido de ese tipo de trabajo, sobre todo con todo tipo de jugadores, es decir, que los jugadores entiendan cuál es su pie de pivote, que los jugadores entiendan a partir de allí a construirse a nivel de juego interior. Creo que no solo con los jugadores interiores, sino con cualquier perfil de jugador. Creo que al final, si el Joventut de Badalona se caracteriza por algo, es porque forman jugadores polivalentes, ¿no? Que puedan estar en múltiples posiciones y que no encuentren extraño el hecho de estar o de interior o de exterior. Yo le diría que trabajamos fundamentos de interiores desde los niños, desde iniciación, de los más pequeños, y no los dejamos de trabajar hasta la edad junior, aunque a lo mejor no sea un juego tan productivo como lo era antes, pero sí que lo que nosotros creemos es que es un juego que te permite luego realizar otro tipo de acciones que a lo mejor no son tan de juego puro interior, pero sí que te ayudan a crecer como jugador. Ana, así de una manera lo más sintética que puedas, ¿cómo se preparan las jugadoras para el 3 contra 3? Que nos hagas un pequeño resumen rápido y vamos con... Dime. No, bueno, a ver, 3x3 es una modalidad que está creciendo totalmente. Entonces, al final yo resumiría, el 3x3 yo voy más a las características más que cómo prepararse, ¿vale? Porque hay un componente también, y entro otra vez en el aspecto físico, que es diferente, porque los grados de intensidad, los descansos, todo son, digamos, aspectos diferenciales al 5x5. Pero el tema de los espacios es muy importante en el 3x3. La capacidad de la toma de decisión rápida es muy importante. El no tener en cuenta ni el acierto ni el error. O sea, antes hablábamos de los errores. Yo digo, detrás tenemos que tener una mochila vacía. No nos puede pesar un error porque la acción siguiente es importantísima. Entonces, yo para mí son sobre todo este tipo de características, el trabajar pensando siempre en la jugada siguiente, en la siguiente acción, qué voy a hacer, dónde voy, y para mí esto es casi lo fundamental, ¿no? El tema de trabajo. Y dicho esto, yo creo que puede servir en estas características y en esta dinámica de juego, puede ser muy útil en los jugadores y jugadoras de formación, precisamente para la toma de decisiones rápidas, para no tener en cuenta los errores que antes hemos mencionado, para armar rápido para un tiro. Yo para mí, pues bueno, así digamos a uno el 3x3 con el tema de formación de jugadores. Fenomenal. Muy bien. David, en el caso de que haya quedado alguna pregunta, alguna duda en la gente que nos ha estado escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Yo? Sí, Enciso. Ah, Enciso. Irlo pensando todos porque se lo vamos a decir a la gente para que os puedan encontrar en Twitter, en un correo electrónico, porque no vamos a poder abordar más preguntas. Aparte de Valladolid en el pabellón Pisuerga, que sabemos que está siempre. Ahí estoy siempre.
Y si no, pues, bueno, en el correo, en un correo electrónico, que si quieres, no sé si aquí es el momento de darlo o de... Yo creo que sí, ya estamos a corazón abierto. Enciso, Bueno, ya yo creo que en el correo de mi club, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero lo miro ahora. Pero bueno, creo que es escuela@cbcvalladolid.es. Entonces, en el correo de la escuela del club, pues ahí me tienen, y si no, pues en el propio pabellón. O sea, ahí estaré seguramente. doy fe de que David es una persona muy accesible. Evaristo, ¿dónde te pueden Sí. encontrar si tienen preguntas que no hayamos podido responder? Mira, que yo soy un hombre más público que David, entonces no me puedo esconder. Me pueden encontrar en Twitter, @barisfrf, y a partir de ahí podemos establecer contacto, o si quieren también a través de correo electrónico, barisfrf, lo mismo que en el Twitter, @hotmail.com. Fenomenal. David Jimeno. Sí, yo redes no tengo, pero sí el correo electrónico, que es davidjimeno@peña.com. Fenomenal. Y Ana, la última. ¿Dónde te pueden encontrar si tienen Pues, preguntas sí, específicas para hacerte? sí, mira, el correo electrónico a Junyr, JUNYR, @fep.es. Muy bien. Bueno, pues de verdad que a mí se me ha hecho muy corto dar las gracias a estos ponentes magníficos con los que he podido compartir esta charla. La verdad es que bueno, podríamos estar hablando muchísimas más horas. Entiendo que también hay que darles un pequeño descanso y sobre todo que tenéis su disponibilidad en estos sitios que os han dicho. Ha sido un auténtico placer haber podido organizar esta charla. Verdaderamente también os tenemos que agradecer desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León y desde ACLEP el tremendo seguimiento que están teniendo estas jornadas de formación. Esto es lo que nos empuja para seguir haciendo y organizando más cosas. Os invito a que os sigáis uniendo a nuestras iniciativas que podréis encontrar en las redes sociales de la Federación. El día 21 tenemos una charla de faltas antideportivas. Está un poquito más enfocada para el arbitraje, pero también vamos a tener a un entrenador, a un gran entrenador que se forjó en Burgos, a Epi, con nosotros, compartiendo con los árbitros este tipo de formación. Y el día 23 de abril tenemos una charla magnífica sobre baloncesto y redes sociales, con tres auténticos bestias de las redes sociales, que son el community manager del San Pablo Burgos, el community manager del Perfumerías Avenida y el redactor de baloncesto de Marca. Para encontrar sus nombres, pues os tendréis que meter en los carteles y descubrir un poco pues esas personas que nos van a ayudar en la próxima formación. Así que nada más, daros las gracias, Enciso, Baris, Jimeno y Ana, por haber estado en este espacio con nosotros, y mucho ánimo para los días que nos quedan de confinamiento y a ver si esto se acaba pronto y nos volvemos a ver en los campus. Gracias a vosotros. Muy bien, gracias a vosotros, Nacho. Nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Venga.